Este gráfico está basado en una investigación la cual muestra la cantidad de hielo marino que se encuentra en el Ártico desde 1950 hasta el 2006. La sección azul muestra pronósticos de modelos basados en modelos climáticos. En este gráfico nos muestran los resultados de encuestas hechas entre los años 2006 y 2009 a 1.500 adultos. Indica el porcentaje de personas que pertenecen a tres partidos políticos que creen que hay una evidencia científica fuerte que pruebe que el planeta Tierra se ha calentado en las últimas décadas. El primer problema está basado en el primer gráfico del hielo marino que se encuentra en el mar del Ártico. Nos pide sacar una ecuación lineal para toda la data de que se encuentra en este gráfico. Y acá lo primero que tenemos que hacer es sacar la pendiente. Por eso hemos escogido el primer punto hasta el último punto. Y así lo vamos a ver en el gráfico, siendo estas sus coordenadas. Y después para sacar la pendiente, solamente hacemos la fórmula para la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, y acá nos sale que la pendiente es menos 3 sobre 56. Después, para sacar la intercepción con el eje y, nos damos cuenta que el 0 de x es 1950. Es por eso que la intercepción con el eje y es igual a 8,5 cuando x es 0. Esto da que nuestra ecuación sea menos 3 sobre 56x más 8,5. En el segundo problema nos hablan del segundo gráfico, que es el que relaciona a los democráticos republicanos independientes en las encuestas para saber quiénes creían en esta evidencia científica. Lo único que nos piden en el segundo problema es sacar las ecuaciones lineales de cada una de estas categorías. Lo hemos resuelto de la misma manera que el primer problema, agarrando dos coordenadas. En este caso, la primera que nos dieron de cada una de estas categorías y la última. Y hacemos la misma fórmula de y2 menos y1 es igual a x2 menos x1, y ahí nos saca la pendiente. De ahí, cuando se intersecciona con el eje Y, solamente hemos tomado en cuenta el porcentaje del primer dato que nos dieron. Y en la pregunta 3 nos preguntan ¿en qué año va a haber la mitad del hielo en el océano Ártico del que hay entre los años 1950 y 1975. Entonces, para esto sacamos un promedio de la cantidad que hay en 1950, que es 8,5, y en 1975, que es 7. Esto lo dividimos entre 2 y es 7,75, que es la cantidad de hielo marino que hay en este periodo de años. Entonces, nos preguntan cuándo hay la mitad de esto. Lo volvemos a dividir entre 2, nos sale 3,875. Y ahora, ya que tenemos nuestra ecuación lineal, reemplazamos este valor por y. Entonces tenemos esta ecuación. 3,875 es igual a la pendiente, que es menos 3 sobre 56, más 8,5. Después restamos 8,5 a los dos lados y pasamos a dividir este menos 3 sobre 56 a este lado, y nos queda que x, el número de años, es 86,3. Entonces este número se lo sumamos primero a 1950, que nos queda 1950 más 86,3, nos sale 2036,3, pero lo redondeamos a 2036. Después, a 1975 le sumamos 86,3 y nos sale 2061,3, pero lo redondeamos a 2061. Entonces, lo que nos queda es la respuesta, que concluimos en que entre el año 2036 y 2061 va a haber la mitad del hielo marino de lo que había entre los años 1950 y 1975. La pregunta 4 nos está preguntando que según nuestras ecuaciones lineales, dentro de cuánto tiempo la gente ya no va a creer en estas evidencias científicas. Es decir, cuando Y, que es el porcentaje de gente que cree en estas evidencias científicas, va a ser igual a 0. Ya, para el grupo de democráticos igualamos y a 0 y resolvemos. Pasamos en más 91 a
a restar y después nos queda que x es 17,06. De ahí sumamos 17,06 más el 2006, que es el primer año, y nos da 2023,06, que lo dejamos en 2023, que es en el año en que ya no hay ningún democrático que crea en esta evidencia científica. Por otro lado tenemos los independientes, que hacemos la misma teoría. Cuando y es igual a 0, nos sale que x es 9,12. Le sumamos 9,12 al 2006 y según la ecuación lineal, en el 2015 ya nadie va a creer en esta evidencia científica. Por último tenemos a los republicanos, que según esta ecuación lineal, si reemplazamos y que sea igual a 0, nos queda que x es igual a 7,4. Es decir, sumamos 7,4 más 2006 y nos sale 2013,4. Que es decir, que para el mediados del 2013 ningún republicano va a creer en esta evidencia científica. Bueno, este es el problema número 2 que nos habla sobre estimando la huella de carbono en esta casa. Bueno, más que todo este problema nos da a tomar conciencia sobre la contaminación que producimos en nuestras casas debido al uso de aparatos eléctricos. Bueno, el primer problema que nos dan, nos provee una tabla con valores donde P es la cantidad de dióxido de carbono en kilogramos producidos por K, que K es la cantidad de la electricidad producida en kilowatts. Bueno, usando la tabla podemos hacer la gráfica tomando K en el eje vertical y P en el horizontal. Vemos que por 600K lo tabulamos con 700P y lo mismo hacemos con los siguientes valores. Bueno, para poner una gráfica lineal, lo único que tenemos que hacer es unir los puntos. Y ponemos unos puntos de referencia, por ejemplo que tomo yo, 500 y acá 1100 y 800. Bueno, en el problema 2 nos pide hallar el rango de cambio de la data de esta gráfica. Bueno, usamos la fórmula de la pendiente y usamos estos puntos de referencia que tomamos en el primer ejercicio. Vemos que este rango varía de 1 a 2. Luego, en el tercer problema nos piden que hallemos la ecuación lineal de esta gráfica. Bueno, esto es sencillo, solo usando la fórmula de la ecuación lineal. Reemplazamos los valores igual que hicimos con el anterior y le damos por ejemplo 500, que es el más fácil. Reemplazamos la pendiente. Eso nos da y llamo la ecuación lineal. Luego, para el cuarto problema, nos pide hallar qué pasa si x es 0, o sea, cuando no hay electricidad y queremos calcular cuánta contaminación producimos. Bueno, solo reemplazamos x por 0. Bueno, ¿qué significa esto?
Y aunque no hay electricidad, aunque no hagamos un consumo necesario de electricidad, vemos que aún producimos contaminación, lo cual puede ser producido por diferentes causas, por ejemplo usando el carro o usando diferentes pesticidas o cosas que contaminen el ambiente. Bueno, gracias. Voy a hablar sobre el problema número 3 de Exploring the Infant Universe. En la parte 1 nos dan una tabla donde nos dan una ecuación de la velocidad que es 300.000 km por segundo por z, que viene a ser un espectro rojo redshift. Para la galaxia NGC 7317 nos dan la velocidad y nos piden hallar z, reemplazando solo en la fórmula z es 0,02. En la 3C273 nos dan z, nos piden velocidad, reemplazando 47.400. En el OJ287 nos dan la velocidad, nos piden z viene a ser 0,3606. En la galaxia 4C31.3 nos dan z, nos piden la velocidad viene a ser 138.600. En el MK992 nos piden también la velocidad y nos dan z. La velocidad viene a ser 196.200. Y en el 13.265 nos dan la velocidad, nos piden z viene a ser 0,811. Para el problema 2 nos dicen que hay los objetos rojos viajan a cierta velocidad. Entonces, para hallar la velocidad, un S que viene a ser 50.000 por 1 más z. 1 más z viene a ser el factor que nos dan dependiendo del objeto. Y en la parte B nos dicen qué sucede cuando está a 2.200.000. ¿Cuánto llegaría a ser nuestro z? Reemplazando solo en la ecuación, nos da que z va a ser igual a 43. En la parte 3 nos dicen la temperatura del redshift. Para esto nos dan una ecuación de la temperatura, esta. Y en la parte A nos dan cuando z es igual a 100. Reemplazando nos va a salir que la temperatura va a ser 2 grados Celsius. En la parte B nos dan la temperatura y nos piden hallar z. Reemplazando la misma ecuación nos sale que z va a ser igual a 21.121. En la parte 4 nos dicen que nos van a dar ahora t es tiempo y nos van a dar esta ecuación. En la parte A nos dicen qué sucede cuando z es 11,9. Entonces el tiempo que sucede sería 12,5 más 81,2 por 11,9, donde nuestro tiempo de creación viene a ser 13.471 millones de años. En la parte B nos dicen que desde el momento en que se creó el Big Bang, cuánto es la diferencia entre esto y el Big Bang. Entonces, desde el momento que se creó el Big Bang, viene a ser 13.770 menos nuestra respuesta por 1.771 millones de años, lo cual nos va a dar 299 millones de años. Bueno, ahora vamos a resolver el problema 4, que en la primera pregunta nos pide tabular los datos de esta tabla. Tabular el número de estados de este lapso de años. Sería 2, 0, 0, 4, 8, 2, 6. Acá sería 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Ya, ahora, para la pregunta 2 nos pide hacer un modelo logístico. Nos pide dar nuestra opinión del modelo logístico que nos pide en el problema 3. El modelo logístico sería este. De estos datos sacamos la frecuencia acumulada y ese sería nuestro eje. Y nuestro eje Y sería el promedio de años. Y nos saldría esta ecuación de la data. 0,7x menos 1360,06 es igual a y.
Ahora nos piden en la 5 que se separen los estados del sur y los estados del norte-oeste. Ahora tabulamos igual que en la primera y para acá sería la absoluta de frente sería 1, 2, 5, 10, 14 y 17. Y para los del norte-oeste sería 2, 2, 2, 6, 13, 15, 21, 26, 27, 29. Ahora esto de acá lo pasamos, esta es la gráfica del sur y esta es la gráfica del noroeste. Y la gráfica nos saldría, la ecuación de la gráfica del sur sería 0,64x menos 1210,52 igual a y. Y en el noroeste nos saldría 0,56x menos 1036,24 igual a y. Ya, ahora en la anterior era norte-oeste, ahora nos pide separar oeste y norte. Esta parte de acá es la frecuencia absoluta, igual que esta, y la que sigue es acumulada. Eso se tabula y en el oeste saldría, la ecuación sería 0,22x menos 408,43 igual y en el norte sería 0,1x menos 183,65 igual y. Ya, en la pregunta 8 nos dice que averigüemos qué acontecimiento histórico sucedió porque hubo una demora de la ley. Primero fueron Nueva York y Massachusetts y luego hubo una para de casi 15 años. Esa para fue porque en 1860 Lincoln fue nombrado presidente y él abolió la esclavitud. 11 estados se opusieron a eso porque la esclavitud era fundamental en su economía y nació la Guerra Civil de Estados Unidos, que culminó en 1865 y desde ahí en el 67 recién Vermont promulgó la ley escolar obligatoria. En el primer problema nos piden identificar cuáles son las fuentes de carbono hacia la atmósfera. Y ahí podemos ver claramente que son todas las flechas que están apuntando hacia la atmósfera en este diagrama. De ahí tenemos las maneras en que el carbono es quitado de la atmósfera, que son todas las flechas que están apuntando hacia la Tierra o hacia abajo en este diagrama. En la pregunta número 2, lo que nos están pidiendo es encontrar una ecuación diferencial de las maneras en las que el dióxido de carbono sale y entra de la atmósfera. Dicen que están en un tiempo constante, entonces es decir, lo único que tenemos que hacer es sumar todos estos valores de la interacción del dióxido de carbono a la atmósfera y nos sale que la ecuación diferencial es 3,1. La pregunta 3 nos piden que integremos la ecuación que sacamos para el problema 2 y de ahí para integrarlo sabemos que como nos quedó 3,1 es un número, entonces tiene que haber tenido una variable para que la constante no sea 0. Entonces le ponemos una t porque está en relación al tiempo y le agregamos la a que es la constante de integración. Nos dan este dato que para el año 2005 habían 230 gigatoneladas de carbono en la atmósfera. Entonces reemplazamos estos valores en nuestra ecuación para encontrar la constante de integración y resolvemos la ecuación y nos sale que la constante de integración es menos 5.485,5. Para el problema 3, una vez que tenemos la ecuación de la cantidad de carbono en la atmósfera, nos piden sacar la ecuación para la cantidad de dióxido de carbono. Después nos han dado este dato previamente que en 44 gigatoneladas de dióxido de carbono encontramos 12 gigatoneladas de carbono. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 44 entre 12, que es la relación, llegamos a 3,7. Y de ahí lo único que tenemos que hacer es multiplicar este 3,7 por nuestra ecuación anterior y nos sale la ecuación de la cantidad de dióxido de carbono. Para el problema 4 nos piden que con nuestra ecuación de la cantidad de carbono en la atmósfera saquemos qué cantidad de carbono va a haber en la atmósfera para el año 2050. Entonces lo único que hacemos es reemplazar T por 2050 y desarrollamos nuestra ecuación y nos sale que para el año 2050 van a haber 869,5 gigatoneladas. Punto 5 nos está diciendo que la abundancia de hoy en día de dióxido de carbono es de 384 partes por millón. Entonces nos pregunta cuánto va a ser la abundancia de dióxido de carbono en el año 2050.
Entonces, lo único que tenemos que hacer acá es, ya sabemos los datos de cuando T es 2015, y una vez que sacamos la cantidad de dióxido de carbono que va a haber en el ambiente en el año 2050, que va a ser 3217, hacemos proporción, una relación, entonces nos sale que la abundancia va a ser de 438,8 partes por millón en el año 2050. En la pregunta 6 nos están preguntando que si nuestro cambio neto de dióxido de carbono en el ambiente es el mismo que el que nos plantea el gráfico de Keeling. El gráfico de Keeling nos plantea que el cambio neto por año es de 11 gigatoneladas al año de dióxido de carbono en el ambiente. Entonces, para comprobar esto, en la pregunta 2 nos salió que el cambio del elemento carbono en el medio ambiente es de 3,1 gigatoneladas al año. Entonces, lo que tenemos que hacer es, ya sabemos cuál es la razón de cambio que tenemos que hacer para encontrar el cambio neto de dióxido de carbono a cada año. Es 44 sobre 12 por 3,1. Sale que el cambio neto al año de dióxido de carbono es de 11,4. El modelo que nosotros hemos sacado es un modelo confiable. De la página 184, la montaña rusa. Nos dan esta cierta gráfica con dos rectas tangentes a esta parábola, la recta tangente L1 y la recta tangente L2. Para la parte A sabemos que la derivada de nuestra función va a ser las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, derivando, nuestra función nos va a quedar 2ax más b. Para la recta 1, reemplazamos los puntos 0,0, entonces nos va a dar que, siendo x0, nos va a salir que b va a ser igual a 0,8. Para la segunda recta viene a ser lo mismo, 2ax más b. En este caso, ya la pendiente viene a ser menos 1,6. Para este caso reemplazamos b y tenemos que en este punto va a haber que es 100 pies. Entonces reemplazamos solo x. 2a por 100 más b, que viene a ser 0,8, va a ser igual a menos 1,6, donde a va a salir que es 0,012. Tenemos a, tenemos b, pero nos falta hallar c, pero en este caso solo aplicamos este punto, empezando en la función inicial, f de x, que viene a ser y, 0 va a ser igual a a al cuadrado de a por x al cuadrado, que viene a ser 0, más b por 0 más c, entonces c me sale que es 0. Tenemos nuestros datos, entonces nos vamos a dirigir a la parte B, donde nos piden formar la ecuación. La ecuación sería 0,012 x cuadrado más b, que viene a ser 0,8, más 0, que viene a ser ya 0. Para la segunda parte nos dicen que los dos puntos vienen a T2, nos dicen que era muy suave el movimiento y que queremos agregar más ecuaciones a nuestra montaña rusa. Entonces nos van a dar estas dos ecuaciones en determinados intervalos y nuestra ecuación normal en ese determinado intervalo. Nos piden un sistema de ecuaciones de 11 incógnitas. Para esto tuvimos que derivar en ciertos puntos de Q, derivada de Q y derivada de G en 10 y 10. Este va a ser el resultado. También derivamos en Q y en H cuando son 90. El resultado es acá. Y también sacamos la segunda derivada de Q y G cuando también vuelven a ser 10, y de Q y H cuando son 90. Y también agarramos solamente las simples funciones Q y G cuando vienen a ser los dos 10 y Q y H cuando los dos vienen a ser 90. Desarrollando todo esto nos va a dar como resultado este sistema de ecuaciones, que viene a ser un sistema de ecuaciones de 5. Gracias. Bueno, este es el proyecto de aplicación de dónde debería aterrizar un piloto, dónde debería iniciar el piloto un aterrizaje. Bueno, este es el primer problema, el cual nos dice que encuentra un polinomio cúbico que está aquí, que es ax cúbico más bx cuadrado más cx más c, y nos dice que esta
este polinomio debe satisfacer la primera condición que se nos da, que es que la altura del crucero h, cuando se inicia el descenso a una instancia L del punto de contacto con la pista de origen M. Ya. Bueno, lo primero que hacemos es derivar la ecuación que se nos da, sale esto. Luego podemos hallar que la derivada de x es la velocidad, que x es la posición, y usando un pequeño concepto de integrales podemos hallar que x es igual a la velocidad por tiempo más una constante, la cual no sabemos cuál será. Bueno, nos dice que a la hora de realizar el aterrizaje, eso nos da una idea de que del tiempo va a ser 0, entonces reemplazamos y también notamos que x es igual a la longitud de la pista donde va a aterrizar. Entonces hacemos un cambio de valores donde L es igual a B por el tiempo, que es 0, más nuestra constante. Entonces ahí hallamos que L es igual a nuestra constante, lo cual podemos reemplazar en nuestra nueva ecuación, la cual sería x es igual a la velocidad por tiempo más la longitud. Bueno, ya teniendo eso, lo reemplazamos con nuestra primera ecuación y obtenemos esto. Luego, al derivarlo, tenemos que esa más b todo a la b por t más l al cuadrado más 2b por velocidad. Bueno, luego, otra vez, la condición es que el avión va a aterrizar. Entonces también tenemos la noción de que la distancia a la hora de aterrizar va a ser 0. Bueno, entonces eso lo igualamos a nuestra ecuación de velocidad por tiempo más L es igual a 0. Entonces eso otra vez lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación derivada. Como vemos, estos dos se igualan 0, y lo cual nos queda que la c por velocidad es la derivada de la velocidad vertical. Bueno, también nos dicen que la velocidad vertical obviamente a la hora de aterrizar va a ser 0. Entonces volvemos a hacer un cambio de valores donde la derivada de y es 0. Entonces lo igualamos a c por la velocidad, lo cual nos da que c es igual a 0. Lo dejamos ahí por un momento. Luego, también a la hora de aterrizar, la distancia vertical y horizontal van a ser 0, como vemos. Entonces, volvemos a reemplazar nuestra ecuación original y nos damos cuenta que d es 0. Bueno, sabiendo que c y d son 0, podemos hallar que nuestra ecuación original, podemos reemplazar valores y ya nos decimos algunos, y esta es su derivada, lo cual nos va a servir bastante.